Estamos estudiando la verdad fundamental y hemos llegado a la lección número 36 y estaremos hablando de la ordenación. Ordenación. Nuestro versículo clave se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14. Pablo dice, verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio o de los ancianos. Y este es un tema muy interesante porque muchas personas creen que es la ordenación la que asigna un ministerio a una persona. Y no es cierto. La ordenación simplemente es reconocer el don que Dios ha puesto sobre ti y poner nuestra afirmación sobre esto, confirmándolo a las personas. Y también muchas veces en estos servicios de ordenación ocurren cosas sobrenaturales, por profecía. Son dones espirituales que le son dados a la gente y por supuesto solo reconocemos lo que Dios hace y nosotros no le estamos dando a nadie dones espirituales, sino que los reconocemos y así nos volvemos el canal o el fluir, como cuando Samuel ungió a David para ser rey de Israel. Y esta visitación de Dios en la actualidad, este entendimiento de los ancianos y el don de profecía que está trabajando, revela la antigua verdad que la Biblia llama la doctrina de la imposición de manos, que aquí le llamamos ordenación. Ahora, ¿a qué nos referimos con esta doctrina de la imposición de manos? La imposición de manos es uno de esos principios fundamentales en las doctrinas de Jesús, y esto lo encontramos claramente enlistado en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, en donde nos habla no echar otra vez sobre el fundamento, sino edificar sobre el fundamento, y da estas diferentes doctrinas o diferentes lecciones para comprender diferentes verdades espirituales en la doctrina de Cristo, y una de estas doctrinas es lo que ya mencionamos, la imposición de manos. Ahora, otra pregunta. ¿Cuál es el propósito de la imposición de manos? La imposición de manos tiene muchos aspectos. Hay muchas cosas que pueden ocurrir con la imposición de manos. Es el método bíblico de conferir bendición divina. En otras palabras, el siervo de Dios, el ministro de Dios, se convierte en el conducto mediante el cual el Espíritu fluye para ministrar a quien sea que se esté ministrando. Y nos convertimos en el conducto mediante el que las bendiciones fluyen. Son básicamente tres palabras que nos ayudarán a comprender este ministerio, a comprender mejor de lo que estamos hablando. El primero, punto A, es la identificación. Un excelente ejemplo sobre esto se encuentra en Hechos capítulo 13, donde dice que habían ciertos maestros y profetas en la iglesia en Antioquía, y nombra a algunos de ellos. Dos de ellos fueron Bernabé y Saulo, quien posteriormente sería llamado Pablo. Y dice en el verso 2, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahora notémoslo. Esta fue una palabra profética en la que además se identifica a estos dos hombres por nombre, Bernabé y Saulo. Otra cosa, punto B, que ocurre con la imposición de manos es la impartición. Y esto es lo que vimos en nuestro verso clave, en Primera de Timoteo 4:14. Aviva ese don, no descuides ese don que te fue dado por la imposición de manos del presbiterio, dado a ti por profecía, a través de la imposición de manos. De nuevo, estos presbíteros son el vaso en el que Dios fluye para ministrar a quien sea que esté siendo ordenado. Y el punto C es que también se da una confirmación. Y voy a darles algunas referencias bíblicas. Primero, Hechos capítulo 6, versículos 6 y 7. Hechos capítulo 9, versículo 17. Y es aquí donde vemos que Ananías viene con Saulo de Tarso, impone sus manos, y Hechos capítulo 6 es donde los diáconos estaban siendo ordenados para la iglesia. Entonces los presentan ante la iglesia y les imponen las manos. Es confirmación para la congregación de lo que Dios está haciendo en las vidas de estos individuos. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Se encuentra esta doctrina tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento? Y la respuesta es sí, por supuesto que sí. De hecho, la Biblia nos provee con muchos ejemplos de la imposición de manos, y solo voy a hacer referencia a un par de ellos, pero esta es una doctrina importante en la Biblia. Primero, punto A, hablemos primero del Antiguo Testamento. Bajo el sistema levítico encontramos que el sacerdote era ordenado. Dios le dijo a Moisés: impón tus manos sobre ellos delante de toda la congregación, y ordénales. Y aquí está la referencia bíblica. Por favor, discúlpenme por no leer toda la Escritura ahora, pero le pido que usted la busque y la lea para su propia edificación espiritual. Éxodo capítulo 29, versículo 10. Levítico capítulo 1, versículo 4. Levítico capítulo 8, verso 14. Y Levítico capítulo 16, versículo 21. Llegaron a existir muchas instancias bajo el sistema levítico en que les ordenaron, impusieron manos sobre la gente. Y aquí hay otro, y es bastante inusual, pero en Deuteronomio 17:7, la imposición de manos se utilizó para juicio si alguien había hecho algo que mereciera juicio, y aquí quien fuera que les identificara imponía manos sobre ellos y, bueno, declaraban a esta persona culpable del pecado. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento es que era para bendecir, para ordenar al ministerio y también para impartición profética. Este es un ejemplo excelente para lo que Dios quiere lograr o quería lograr con la imposición de manos. En Génesis capítulo 48, versículo 14, es ahí donde Jacob está bendiciendo a sus nietos. En Números capítulo 8, versículo 10, y Levítico capítulo 9, versículo 22, se da para bendición, para ordenación y para confirmación profética. Y otro ejemplo es que la imposición de manos se dio para la impartición de espíritu de sabiduría. Ahí hay un don espiritual que está siendo impartido. En Números capítulo 27 es donde Moisés impuso sus manos sobre Josué para que él se convirtiera en el siguiente líder. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, de nuevo encontramos a Moisés que les está ordenando y también les está impartiendo sabiduría. Todos estos son ejemplos del Antiguo Testamento. Quiero darte ejemplos del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Número 1. Fue dada para la sanidad de los enfermos. Jesús lo hizo así en repetidas ocasiones. Pero en Mateo capítulo 8, versículo 3, Mateo 8, versículo 15, en Marcos capítulo 6, verso 5, y en Marcos capítulo 16, versículo 18, que es donde Jesús comisiona a sus discípulos: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y luego los encontramos haciendo esto mismo en Hechos. Hechos capítulo 5, versículo 12. Hechos capítulo 14, versículo 3. Hechos capítulo 19, versículo 11. Encontramos a la iglesia primitiva orando por los enfermos, sanando a los enfermos, con la imposición de manos. Y la imposición de manos también era para bendecir a los niños. Y esto me parece una parte muy interesante de la doctrina de la imposición de manos. Mateo capítulo 19, versículo 3, traen los niños ante Jesús, quien les impuso las manos y los bendijo. En Marcos capítulo 10, versículo 16, aquí se bendice a los niños. Otro ejemplo, para conferir al Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 8, versículos 17 y 18. Impusieron sus manos sobre ellos y recibieron al Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, versículo 17. Es aquí donde el apóstol Pablo, quien otrora fuera Saulo de Tarso, es aquí donde él recibe su bautismo en el Espíritu Santo, y también en Hechos capítulo 19, versículo 6. Otra razón por la que la imposición de manos se practicó fue para bendición, ordenación y también para confirmación profética, algo muy similar a lo que vimos que ocurrió en el Antiguo Testamento. Esto está en Lucas capítulo 24, versículo 50, en Hechos capítulo 6, versículo 6, y en Hechos capítulo 9, versículo 17. Y esta es una práctica que se mostró continuamente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, otra pregunta que necesita respuesta. ¿Qué es lo que significa la impartición profética a través de la imposición de manos? Lo que ocurre aquí es que Dios usa al liderazgo ministerial, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, para que imponga sus manos sobre un individuo, algún candidato, y para que a través de la profecía se confirme su ministerio y les impartan dones espirituales. Y lo que ocurre
es que aquellos en el liderazgo ministerial reconocen lo que Dios está haciendo en la vida de esta persona y simplemente ellos lo están declarando. Están compartiéndoles lo que Dios les está compartiendo a ellos. Lo que ellos ven es lo que están impartiendo y compartiendo con Él, ayudándole a que pueda recibir el don espiritual de Dios. Y un buen versículo para esto, Romanos capítulo 1, versículo 11. Pablo está hablando a la iglesia de Roma y Pablo dice: porque deseo veros para comunicaros o impartirles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. No significa que comienza con el apóstol, no. Comienza con Dios, pero fluye a través del apóstol hacia quien esté como candidato en ese momento, que en este caso es la iglesia que estaba en Roma. Y otra pregunta que necesita respuesta es: ¿quién es un presbítero? ¿Quién es un presbítero? Un presbítero es una persona con un ministerio de liderazgo en el cuerpo de Cristo. Y como acabamos de mencionar, puede que sea un apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Este es un ministro reconocido en el cuerpo de Cristo y que está siendo usado por Dios para poder impartirle a algún joven ministro que recién comienza su ministerio y también ayuda a establecerle en su obra para Dios. De ellos es de quienes estamos hablando. En Efesios capítulo 4 versículo 11 habla de cómo Cristo dispuso que algunos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, y de esto es de lo que estamos hablando. Ellos son los presbíteros. Ahora, otra pregunta: ¿qué es el presbiterio? ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre el presbiterio? Un presbiterio es un grupo. Es plural, no es solamente uno. Ese sería el presbítero. Es un grupo de 2 o más presbíteros, ancianos que han sido ungidos por Dios y que están confirmando e impartiendo la mente de Dios hacia la iglesia. Ellos oyen lo que Dios está diciendo y ven lo que Dios está haciendo. Esto ha ocurrido muchas veces en mi vida. Yo he visto cómo Dios se mueve en la vida de alguien y después del servicio le diría a mi esposa: ¿te das cuenta de que Dios está llamando a esta persona al ministerio esta noche? Yo lo sentí, yo sabía qué es lo que estaba ocurriendo con él, porque yo lo he experimentado. Es como el hombre que ve su reflejo en un niño, porque él también fue niño alguna vez. Y el niño no puede verse todavía como un hombre porque él jamás ha sido un hombre. Y es lo mismo espiritualmente. Y como yo estuve ahí y experimenté lo mismo en mi propia vida, ahora puedo comprender qué es lo que ocurre en la vida de esta persona. Entonces el presbiterio es la reunión de 2 o más ancianos que reconocen lo que Dios está haciendo y esto se lo confirman a la iglesia o se lo revelan a la iglesia y les hacen saber la mente de Dios respecto a este asunto. Ahora hablemos sobre qué es un servicio de presbiterio. ¿Qué es lo que esto involucra? ¿De qué estamos hablando? Son los ministerios comprobados de los ancianos, los que están dando la revelación profética a este individuo que están ordenando. Ahora, algo que necesitamos destacar es que la profecía debe ser juzgada, porque la profecía no es infalible. Es decir, Dios está usando personas y a veces las personas malinterpretan ciertas cosas o no entienden bien. Puede ser también que estén entendiendo en parte. Y eso es lo que muchas veces Dios revela a las personas, una palabra de sabiduría o palabra de conocimiento. No es un libro de conocimiento, no. Él nos está impartiendo pequeñas piezas y es por eso que cuando tenemos 2, 3 o 4 presbíteros reuniéndose son capaces de dar mejor dirección, dar mejor guía y consejo. Entonces es una palabra profética. Ellos están en sintonía con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les está revelando estas palabras respecto a este asunto en particular. Y otro punto es que es la iglesia entera la que se está reuniendo para este particular servicio de ordenación. Y este debe acompañarse de ayuno y oración, es decir, apartándote para poder buscar a Dios y lo que Dios piensa con respecto a esta situación. Y posteriormente viene la imposición de manos. Con todos estos ministros que se reúnen, ellos imponen manos sobre este nuevo candidato y entonces le ordenan para el ministerio que sea que lo estén ordenando. Estos últimos puntos los encontramos en Hechos capítulo 13 versículos 1 al 4.
encontramos que es aquí en que ellos ordenan a Bernabé y a Saulo para convertirse en los primeros misioneros de la iglesia en el libro de los Hechos. Se convirtieron en los primeros candidatos misioneros en ser enviados por la iglesia, y fue a través de inspiración del Espíritu Santo que esto fue revelado a la iglesia, y la iglesia lo confirmó, y entonces les envió como sus misioneros. Y de esto estamos hablando cuando nos referimos a un servicio de ordenación. ¿Cuáles son las responsabilidades de la iglesia y del candidato? ¿Cuáles son estas responsabilidades? Y esto es lo que surge. ¿Qué hacemos para prepararnos? En primer lugar, punto A, hablemos de la iglesia. La iglesia entera debe involucrarse en oración y ayuno, buscar al Señor. Un ejemplo clásico es el que les acabo de dar. Hechos capítulo 13. Se congregaron juntos, estaban orando y ayunando y buscando la voluntad de Dios acerca de esto. Número 2. Una atmósfera de oración y de fe debe mantenerse. Todo aquel que esté presente debe participar y guardar una actitud responsiva y positiva para con Dios. Es un momento muy sagrado. No solo tratamos con vidas de personas, sino también con el futuro. Y esto es en cuanto a la actitud de la iglesia. ¿Cuál es la actitud y la responsabilidad del candidato, de aquellos que son ordenados? En primer lugar, deben definitivamente ser conversos, ser cristianos, bautizados en agua, llenos del Espíritu, y también estables en su andar cristiano, es decir, no se trata de alguien que apenas comienza su andar con Dios, sino que es alguien que muestra madurez espiritual. Así debe ser quien se está ordenando al ministerio. Debe ser un miembro comprometido con la iglesia local. Otra vez, en la ordenación no estamos impartiendo un ministerio, no, sino que estamos reconociendo el ministerio que Dios le ha dado a ese candidato. Y debido a que ya están haciendo algún ministerio en la iglesia local, esto lo reconocemos y decimos: Dios está listo para moverte al siguiente nivel de ministerio. Y en este punto es muy importante, en esta imposición de manos, que solo se lleve a cabo en aquellos que están bajo autoridad en la iglesia local. Nunca intente ordenar a un rebelde. Nunca ordenes a alguien que no se encuentra bajo autoridad. Necesitan formar parte de la iglesia local. Y esto es una garantía tanto para el ministerio, el presbiterio y el candidato, aquel que está siendo ordenado. Estamos tratando con cosas espirituales, poderes espirituales, autoridad espiritual. Por tanto, debemos asegurarnos de que lo estamos haciendo apropiadamente y con orden. Un buen versículo de la Escritura es 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Lo que muchas veces veo es que están los jóvenes candidatos que tienen tal celo por Dios que intentan producirlo en sí mismos, en su carne, desde su naturaleza carnal. Nuestra ambición carnal no es un sustituto para la sumisión al Espíritu Santo. Y lo que muchas veces he visto que ocurre es, como un hermano dijo, manos vacías en cabezas vacías. Y nada, absolutamente nada dinámico ocurre. Pero cuando lo hacemos apropiadamente y con orden, y verdaderamente representamos a Dios, como cuando yo fui bautizado con agua, existió esta palabra profética que fue dada, y dijeron: mis manos están sobre este niño a quien he llamado para ser predicador, desde el vientre de su madre. Él predicará el evangelio por todo el mundo. Esta fue una verdadera declaración profética, y yo he vivido para poder ver su cumplimiento. Pero si no estamos siguiendo las guías escriturales, entonces solo estamos jugando a la iglesia, y nada significativo va a ocurrir. Ahora hablemos de cuáles son los beneficios de la imposición de manos. ¿Por qué debemos practicarla? Punto A. Porque estimulan a toda la iglesia a buscar a Dios en oración y ayuno. Trae resultados dinámicos cuando se hace con el motivo correcto. Como ya mencioné, respecto de mi propia ordenación y la confirmación, solo soy un niño, yo no soy un hombre de Dios. Era solo un niño, pero el Espíritu Santo estaba reconociendo algo en mí, y los que estaban en el liderazgo lo pudieron ver, lo comprendieron, y se vuelve una gran bendición para la iglesia, porque estimula a toda la iglesia para buscar a Dios. Punto B.
ayudan a revelar la voluntad de Dios para el individuo, el candidato, al traer confirmación sobre el ministerio de la persona en el cuerpo de Cristo. Confirmación para el candidato, confirmación también para el pastor, el líder, y confirmación para la congregación entera. Trae confirmación. Punto B. Revela la voluntad de Dios a un individuo por la impartición de dones y gracias espirituales. Es lo que vimos en 1 de Timoteo 4:14. Otro buen versículo en Romanos 1:11, donde Pablo dice, para que pueda impartirles. Número 2, la impartición de dones espirituales y gracias. Discúlpenme. Número 3, dar ayuda especial y guía a través de la revelación divina. Muchas veces se revela una palabra profética. Número 4, fortalecen la relación de la persona con la iglesia local. Y, como ya dijimos, cuando sea posible, los servicios de ordenación deben realizarse ante las personas que ellos van a ministrar. Tiene mucho más valor. Punto número 5. También traen tremenda provisión y una gran guía para el pastor, para consejería futura, para que pueda ayudarles y darles consejo en el futuro. Ahora, otra cosa, C, capacita a la persona para poder librar una buena guerra espiritual, para luchar la batalla de la fe. Esto lo tomamos de 1 de Timoteo 1:18. Pablo dice que mediante estas palabras de profecía Timoteo podrá militar la buena milicia, y no está diciendo que vivimos por profecía, no. La profecía es una herramienta o un arma que es puesta en nuestras manos. Y con esta palabra profética somos capaces de librar la batalla de la fe. Punto D. En algunos casos puede traer liberación de ataduras y liberación de poderes satánicos. No estamos diciendo que la persona esté poseída por un demonio. No, para nada. Los cristianos no pueden ser poseídos, pero sí puede ser oprimido. Y muchas veces hay cosas que han experimentado en sus vidas y que les han afectado, de las que necesitan ser liberados. Muchas veces esto puede hacerse en un servicio de ordenación. Punto E. Revelación de necesidades especiales que requieren oración. Esto puede ser una revelación de que esto es algo en lo que necesitas trabajar. Puede renovar tu visión y tu entendimiento de en dónde estás en el espíritu. Punto F. Ayuda a desarrollar confianza en el interior del candidato. Punto G. Ayuda a desarrollar sus ministerios. Todas estas cosas son cosas que les ocurren en un servicio de ordenación. Punto H. Ayudan a revelar y a enfatizar las diferentes funciones, los diferentes ministerios del cuerpo de Cristo. Es decir, ¿en qué es en lo que deben concentrarse? Ahora, todo esto lo que nos está enseñando simplemente es que ningún cristiano está completo sin el resto del cuerpo de Cristo. En 1 de Corintios, capítulo 12, verso 12, dice que somos particularmente miembros del cuerpo de Cristo. No estamos completos en nosotros mismos. Y en un servicio de ordenación, los diferentes ministerios del cuerpo nos ayudan a encontrar nuestro lugar y cumplir con los dones que Dios nos ha dado. Ahora, punto I. Eliminan la actividad ineficaz o el ministerio ineficaz en la iglesia que se vota. Votar se basa, por supuesto, en popularidad o por rotación. Esto es una tragedia, pero es lo que llamamos dominio o gobierno congregacional en la iglesia, en el que votan por absolutamente todo y hay personas a las que les encanta, pero déjame decirte, en la iglesia no estamos tratando con política, sino que tratamos con el reino de Dios. Y no puedes votar para incluir o votar para excluir a los que son llamados de Dios. Lo único que puedes hacer es reconocer el llamado de Dios y someterte a él. Punto J. Eleva el entusiasmo de la iglesia entera y a su vez se ministra a Dios, al cuerpo y al mundo. Yo creo que es una de las razones por las que, en nuestra época actual, lo que llamamos megaiglesias ha dejado de ser. Es porque la gente espiritual que tiene revelación divina ayudan a la iglesia a crecer, a florecer, a cumplir su propósito en la tierra, y hay mucha más actividad espiritual ocurriendo hoy que nunca antes en la historia. ¿Por qué? Una de las razones es porque nos hemos alejado de intentar votar por absolutamente todo.
lo cual ha creado un sistema político que no funciona mejor en la iglesia de lo que lo hace en el mundo. Punto K. Suple el clamor del individuo y el hambre por Dios que tiene en un ambiente sano. Cada uno de nosotros hemos nacido con esta necesidad, este deseo de conocer íntimamente a Dios y de caminar con Él para cumplir con el propósito para el que estamos aquí en el planeta Tierra. Y hay tantas personas que van por la vida como un accidente buscando en dónde ocurrir. No tienen idea de por qué están aquí. Y como no saben por qué están aquí o quiénes son, y no saben para qué los ha dotado Dios, están frustrados con la vida, son infructuosos en la vida, y siempre es una experiencia muy vacía. Dios nunca quiso que esto fuera así. El servicio de ordenación, cuando es conducido según los lineamientos de la autoridad espiritual, y esto es muy importante, debemos reconocer las autoridades espirituales que Dios ha puesto en nuestras vidas. Están ahí. Necesitamos reconocerlas y también someternos a ellas. Y si hacemos esto, entonces el presbiterio, aquellos que están ordenando, y el candidato que está siendo ordenado, se mantendrán a salvo de todo abuso espiritual, y también les ayudará a encontrar el camino correcto para darle enfoque a sus vidas y cumplir el llamado de Dios para sus vidas. Esta es una doctrina muy importante, la doctrina de la imposición de manos, o lo que llamamos ordenación, el servicio de ordenación. Entonces, que Dios nos ayude a entender que todos nosotros tenemos llamado de Dios para diferentes miembros del cuerpo de Cristo, diferentes ministerios en el cuerpo de Cristo. No digo que todos vayan a ser pastores, pero sí que todos tenemos un don de Dios. Ninguna vida es un accidente. Entonces, que Dios te bendiga en tu viaje cristiano, mientras das cumplimiento a los dones que Dios ha puesto sobre ti como creyente.